¿Sabías que en el siglo XIX Colombia cambió varias veces su constitución en busca de progreso y estabilidad? ¿Pero qué sucedía en aquel entonces para que Colombia buscase esos cambios en la constitución? Para comprender mejor esta época en la historia de Colombia, haremos un recorrido por el lapso temporal de los años 1832 a 1843. Esto para comprender qué cambios hubo en la Constitución, puesto todos los avances y situaciones que estaba viviendo el país en ese entonces con respecto a la sociedad, a la política, a los pensamientos de la entonces República de la Nueva Granada. Para fines académicos, a lo largo de este viaje, lo que mostraremos es el contexto histórico, la Constitución y cómo esta estaba formada, mostrando también fechas claves para entender cómo es que funcionó en ese entonces y cómo es que ahora nos vemos involucrados con ese momento histórico. En este video lo que queremos mostrar son todos los cambios que han pasado durante ese lapso de tiempo para que así en lo que son los temas políticos, sociales, culturales, se haya llegado a lo que es la Constitución, pues que se dio en ese entonces, el por qué ocurrió y cómo es que eso ha colaborado con lo que pues vemos hoy en día. Todas estas visitas y experiencias nos ayudaron a comprender cómo fue que impactó esto en la historia de Colombia y aparte cómo es que eso influye en todas las decisiones y cómo está constituida la Constitución que existe actualmente. Eso también nos ayudó a generar experiencias y conocimientos acerca de toda la historia que ha tenido Colombia, no solo para ese lapso de tiempo, sino en general, desde los inicios, desde la Gran Colombia, desde todas las revueltas que han existido y pues cómo esto fundó las bases que tenemos actualmente en el país. Para fines académicos nos vamos a centrar principalmente en las fechas exactas donde inicia y termina nuestro periodo, siendo estas 1832 y 1843. Para ello vamos a comprender un poco qué era lo que estaba pasando precisamente en esos años. Empezando por 1832, donde comprendemos que hacía un año la Gran Colombia se había disuelto. Por ende, ya solo queda lo que conocemos hoy en día como nuestro territorio colombiano y Panamá, que aún seguía unida. A esto se suman también guerras civiles y descontrol por parte del pueblo, precisamente por lo que estaba pasando geopolíticamente. Para ello se creó la Constitución de 1832, que precisamente delimitaba bien las fronteras dentro de nuestro país, así como centralizaba el poder en Bogotá, teniendo en cuenta que la seguridad y la economía ahora iba a recaer precisamente en ello y no más que nada en el pueblo, además de algunos derechos que se vieron afectados precisamente en esta época. Otros dos puntos a resaltar son precisamente la religión que tenía Colombia en ese momento. Como bien sabemos, durante mucho tiempo la llegada de los colonizadores hicieron que la religión católica fuera la principal en nuestro territorio. En la Constitución del 32 se enfatiza precisamente que después de la separación, esta religión iba a seguir siendo la principal y la única en nuestro territorio. Otra cosa es la organización de los poderes que tenía nuestro país en ese entonces, siendo básicamente lo más resaltable que el poder judicial iba a ser independiente. Por parte del poder legislativo podemos entender que se volvió bicameral. Lo que conocemos hoy en día como la Cámara de Representantes y el Senado se unieron para que funcionaran las leyes de nuestro país y que ayudaran a formar las nuevas normas, reformas o leyes que nos van a regir. Por último tenemos el Poder Ejecutivo, que precisamente el presidente se eligió una vez más durante 4 años y que este iba a tener mucha fuerza en lo que vaya a pasar en nuestro país de ahora en adelante. Por otro lado tenemos 1843, siendo la última fecha de nuestro lapso de tiempo abarcado. En este, una vez más, se reformó la Constitución totalmente debido a los contextos que estaban pasando ya dentro de nuestro propio país. Principalmente se retomaba el tema de la centralización, en donde el gobierno cada vez adquiría mucha más fuerza y violaba algunos derechos de los ciudadanos. También hubo muchas revueltas, tanto del pueblo, debido precisamente a los mismos, a las diferencias que tenían entre gobierno y pueblo. Y por último, algo muy importante a destacar es el tema de la religión, ya que ahora, más que nunca, cogió una mayor fuerza
de manera más constitucional, siendo esta muy influyente con los temas de educación, de infraestructuras, de decisiones incluso a veces del propio gobierno, cosas que antes no pasaban precisamente debido a las inconstitucionalidades que tenían las anteriores constituciones. Para finalizar, el contexto político que remarcaba la época eran las tensiones, ya que los diferentes grupos estaban luchando precisamente por el poder. Esto sería más un problema a futuro que en nuestra propia época que estamos abarcando. Para finalizar, queremos responder la siguiente pregunta: ¿cómo estos lugares nos ayudan a comprender estas épocas? Obviamente, este punto es exageradamente importante, ya que la mayoría de la información, los testimonios y el conocimiento que adquirimos fue gracias al haber estado en esos lugares como tal. Entonces, principalmente, la educación y la formación fue lo que más enfatizamos en esta pregunta. ¿Por qué?, se preguntarán. Obviamente, educarnos fue una tarea sencilla, de cierta manera, por ir a los lugares. Sin embargo, sabemos que también era mucho más sencillo de manera virtual. Obviamente acá entra el siguiente punto, que es la reflexión crítica por el estar ahí. Estar ahí es diferente a buscarlo en internet, poder ver las cosas al frente tuyo, que alguna vez fueron parte de la historia, es algo que lo mete a uno mucho en el papel y por ende sirve mucho para, pues, el tema que estamos manejando. También la conservación del patrimonio es algo importante, ya que, como bien dice el dicho, el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Conocer bien nuestro patrimonio ayuda a que evitemos problemas del pasado a nuestro futuro. También las diferentes perspectivas hacen parte importante. De esto principalmente debido a los testimonios que logramos conseguir a lo largo de nuestros viajes. Por último, la reflexión crítica, tanto individual como grupal, fue parte importante del proceso, que nos permitió entender el contexto, enriquecernos del conocimiento, comprenderlo para actualmente poder transmitirlo hacia usted, el espectador. Para introducirlos a este tema sobre las constituciones políticas de Colombia de 1832 y de 1843, que son las que nos correspondió, primero les voy a contar que estas constituciones son dos de las primeras cartas políticas de la República de la Nueva Granada. La actual Colombia, como la conocemos actualmente, ambas fueron elaboradas en contextos diferentes, reflejando los cambios ideológicos y las luchas del poder de la época. La Constitución de 1832 y 1843 fueron creadas por diferentes grupos políticos. Representaban los intereses y visiones ideológicas de la época sin una figura pública como autor principal. En el libro de la Constitución política de estas dos constituciones jamás salió un autor principal como hecho por tal persona, sino eran varias personas que contribuyeron a la creación de estas constituciones. Como principal, los integrantes del Partido Político Liberal, influenciados por la ideología de Francisco de Paula Santander, que era como el ejemplo a seguir en esa época del Partido Liberal. La Constitución de 1832 se da gracias a uno de los actos históricos más grandes que hemos vivido, en la cual es la disolución de la Gran Colombia en 1830. Gracias a este acto histórico podemos ver o podemos observar que muchos de los países se disolvieron y trataron de reorganizarse en sí. En este caso, para poder tener el poder de manera equitativa y organizada bajo una misma autoría y que se volvieran a establecerse dentro del mapa. Después de este suceso histórico, como fue la disolución de la Gran Colombia, la nueva república que se había formado, que era la nueva república de la Nueva Granada, necesitaba una constitución urgente para así poderle dar orden y darle una estructura política
a esta nueva nación que se había creado, pero ya separada de las ideologías de Simón Bolívar, que eran muy centralistas. Así que políticos federalistas, muchos de los cuales habían sido seguidores de Francisco de Paula Santander, líder del movimiento liberal de la época, pues bueno, se reunieron y pudieron crear esta constitución donde refleja las ideas de descentralización, autonomía regional, promovidas por los liberales de entonces, quienes buscaban equilibrar el poder político entre el gobierno central y las provincias. Hay muchas razones por las cuales se necesitaba volver a hacer esta constitución, las cuales eran buscar una estabilidad política dentro del territorio y disminuir el caudillismo, el cual es la influencia que tienen los grupos militares que estaban surgiendo dentro de ese momento, que eso era un problema muy grave, ya que podía conllevar a golpes de estado y conflictos de manera violenta. También se podía ver que necesitaba más poder en un gobierno central, como se puede ver en la capital del país, Bogotá, con los cuales ya podían dividirse bien los poderes y tener una mejor estructura, sobre todo, como lo sería de la manera judicial y legislativa, que se introducieron esta división de poderes se introducieron después en la misma constitución para establecer también consecuentemente los derechos y los deberes de los ciudadanos, los cuales solo aplicaban para las personas que tenían un nivel de alfabetización alto o que podían acceder a este. Algunos puntos que hay que recalcar positivos en esta constitución son tres principales: el fortalecimiento de la autonomía regional, en donde permitió cierta autonomía a las provincias, marcando un paso hacia el federalismo. El segundo son los derechos civiles, en donde se estableció algunos derechos básicos y garantías para los ciudadanos. El tercero es el equilibrio de poderes, en donde buscaba un balance entre los poderes del gobierno, aunque con ciertas limitaciones. Y algunos aspectos negativos de esta misma constitución son la inestabilidad política, donde no logró resolver las profundas divisiones políticas entre centralistas y federales, porque al ser una división de la Gran Colombia, algunas personas todavía tenían ideologías centralistas, así que estas dos personas, entre federalistas y centralistas, chocaban muchísimo. El segundo es la falta de control militar. Los caudillos locales y regionales sí aún ejercían gran poder, afectando la estabilidad del gobierno central. Y el incompleto reconocimiento de derechos. Si bien se mencionaban derechos civiles, estos eran muy limitados y no se extendieron a toda la población, por los cuales solo beneficiaban a algunas personas, pues a la mayoría, pero aún así quedaban varias personas por tomar en cuenta. La siguiente constitución que se promulgó o que se creó después de la de 1832 fue la Constitución Política de Colombia de 1843, donde se promulgó en un contexto de centralización del poder tras el gobierno del general Francisco de Paula Santander y las crecientes tensiones entre facciones políticas. Este periodo también refleja la influencia del conservadurismo en las políticas de la nación. La creación de esta constitución fue promovida bajo la presidencia de Pedro Alcántara Herrán, líder conservador que defendía totalmente la centralización del poder y el fortalecimiento del gobierno central. Esta constitución fue elaborada por una convención especial convocada por el Congreso y dominada por los conservadores, quienes buscaban frenar el poder regional y lograr mayor estabilidad a través de un Estado centralizado, donde este mismo partido conservador, estos mismos conservadoristas, querían eliminar lo que habían hecho en la anterior constitución, dándole el poder a las regiones, dándole un poquito de autonomía y libertad a las regiones. Aunque no fue inscrita por una persona en particular, el contexto político y el liderazgo de Herrán influyeron fuertemente en el diseño de esta constitución. Algunos aspectos positivos de esta constitución fue la centralización del poder.
Se consolidó un gobierno central fuerte con el propósito de crear un Estado más organizado y estructurado, donde todo el poder recaía en el gobierno y en donde ellos daban las decisiones del pueblo, las decisiones de todo lo que se hacía en la nación. Esto mismo quiere decir centralización. Mejor organización de la administración pública. La Constitución de 1843 buscó centralizar las decisiones, lo que permitió una administración más unificada y en teoría más eficaz, y la estabilidad relativa. Al centralizar el poder, esta Constitución proporcionó un marco para reducir la influencia de caudillos regionales. ¿Por qué se le dice relativa? Porque la estabilidad la propusieron y la lograron, aunque en realidad esto no fue tanto lo que pasó, porque se empezó como a dividir un poquito más el poder, los partidos políticos. Algunos aspectos negativos fue la reducción de la autonomía regional. La centralización afectó a las provincias, generando descontento y oposición, especialmente entre los federalistas. Así como yo les decía anteriormente, la estabilidad relativa, lo único que estabilizó fue el gobierno, pero las provincias, las regiones causaron oposición por esto mismo. Y la concentración de poder en el presidente, donde el ejecutivo tenía amplias facultades, lo que limitaba el papel del Congreso y la independencia de poderes. Y las decisiones que se tomaban en el país eran más influenciadas por el presidente que con el Congreso, así que las decisiones eran totalmente recaídas en el presidente. Y la limitación de derechos individuales. Esta Constitución daba menos garantías de participación y restringía ciertos derechos, y limitando la participación democrática de la población. Así que las personas que estudiaban en el Congreso ya eran las que tomaban las decisiones totalmente, y más el presidente, como lo vengo diciendo anteriormente. Tal con la época antes mencionada, el grupo hizo un trabajo de campo, el cual consistía en la visita de algunos lugares históricos en los que se destacan museos como el punto principal de toda la investigación. También podemos destacar la biblioteca Luis Ángel Arango en el centro de la capital. Estos lugares nos permiten hacer memoria de los sucesos históricos que ocurrieron en nuestro país. El lugar que visitamos fue la Casa Museo Quinta Bolívar. En el momento en que llegamos, encontramos el lugar en perfecto funcionamiento. También contamos con un recorrido que nos contaba todos los aspectos históricos que tuvo la casa. Nuestro principal objetivo fue averiguar qué usos tuvo la casa posterior a la queda de Bolívar, la cual pudimos averiguar que primero sirvió para fiestas que organizaba la gente. Después de eso fue un colegio para niños alrededor del año 1851 y funcionó por 9 meses. Después de eso siguieron varios tipos de fábricas, como fábrica de cervezas, fábrica de ladrillos. Después de esta fue una casa familiar de 1880 a 1890. También funcionó un sanatorio mental que funciona a la par con una fábrica de cueros. Esto en el año 1890. Esta casa se volvió un museo desde el año 1998. Aparte también pudimos recolectar diferentes datos curiosos del lugar, como es que posee huesos de res reales en diferentes partes de toda la casa, cuenta con un árbol de más de 400 años, tiene fuentes de honor a Bolívar, cuenta con la huerta urbana más antigua de toda Bogotá, tiene el primer retrato de Bolívar, tiene un baño estilo romano que usado por Bolívar, y cuenta con una muralla que rodea toda la casa desde el año 1803 y cuenta con la cama original de Bolívar. Bolívar ha sido restaurada en múltiples ocasiones, esto para preservar su arquitectura y poder mantener la casa como museo histórico. Los visitantes pueden recorrer sus salones y sus jardines, que han sido cuidadosamente restaurados para reflejar toda la historia en la que Bolívar vivió allí. El segundo lugar que visitamos fue el Museo del Oro. Este se encontraba en pleno funcionamiento.
El recorrido era completamente autónomo, por lo que los tiempos fueron acordes a lo que necesitábamos. La exposición se basa principalmente en los artefactos en oro de la cultura indígena ubicadas en diferentes partes del país. Principalmente se exponen cómo se usan estos artefactos de manera en la que se hacían y cuidaban, además la connotación que estos tenían en aquellas culturas. Tristemente no pudimos terminar el recorrido por dos factores. La primera era la aglomeración y el aforo de gente que había por un evento internacional, y otro la remodelación de gran parte de la exposición. Tras lo aprendido, comprendemos cómo la mayoría de artefactos reflejan tres cosas. Podrían reflejar estatus, podían servir como artefacto religioso o simplemente como decoración. Esto se reflejaba entre colores, aleaciones y formas. Entre más brillantes y complejos fuera el objeto, reflejaba un mayor estatus a la persona que lo tuviera. La mayoría de los artefactos expuestos servían como una demostración de religiones y costumbres que tenían estas culturas. El lugar de la investigación fue el Colegio Mayor de San Bartolomé. En el momento en que pudimos reunirnos todo el grupo, entramos a la institución, pero lastimosamente no pudimos realizar la investigación, aunque encontramos mayor información en la biblioteca de San Ángel Arango. El Colegio Mayor de San Bartolomé está ubicado en la ciudad de Bogotá, más exactamente en la calle 28 Sur, número 22A 86. Es una institución privada que se destaca por ser el colegio más antiguo de toda Colombia. Su fundador fue el arzobispo de Santa Fe de Bogotá, Bartolomé Lobo Guerrero, y por los primeros jesuitas que se instalaron en el reino de la Nueva Granada. Queda ubicado en el centro histórico de la ciudad y se destaca por su arquitectura colonial y su legado histórico, que es uno de los más importantes que tiene el país. Dicha institución estuvo encargado por el sacerdote jesuita y arquitecto de origen italiano Juan Bautista Coloscini. Esta institución está en diagonal a la histórica Plaza de Bolívar, donde niños de entre 4 a 12 años forman valores como la ética, la responsabilidad social y el liderazgo. El siguiente lugar que visitamos fue el Museo de la Independencia, o también conocido como la Casa del Florero. Este está ubicado en la carrera séptima, número 11 con 28, el barrio La Candelaria, en la ciudad de Bogotá. En el momento de su visita se encontraba cerrado, por lo que no tuvimos mayor información del lugar, más allá de lo que nos brinda la educación básica media, nos narra que por la disputa de un florero se dio a pie al grito de independencia el día 20 de julio de 1810. El lugar que visitamos fue el Palacio de Justicia, donde el objetivo de este lugar era encontrar historias paranormales que sucedieran ahí o alrededor, en el cual conseguimos el siguiente testimonio. Entonces, por la calle 10 hay una casa que se llama la Casa de los Siete Balcones, es la única casa que tiene los 7 balcones y ahí funciona una sede del Museo de Bogotá. Entonces cuenta la historia que ahí vivía una pareja de esposos y todas las tardes salían a tomar cafecito en el balcón. Entonces, pues ya de vieja se dice que murió la esposa del señor y que el señor, pues como la amaba tanto, la embalsamó, trató de embalsamarla, y que muerta pues la sacaba siempre todos los días ahí al balcón a tomar su café. Que dicen, hay varias versiones. Una versión es que como que se dieron cuenta que la señora estaba muerta, entonces llegó pues como la policía, los médicos y ya. Y la otra es que el señor también murió de viejo con ella ahí, pues ya en balcón murió, ya. Esa es como la historia. Bueno, gracias. Bueno.
Así que ya hecha toda esta información, esta investigación sobre la Constitución Política de 1832 y 1843, el grupo 3 se despide y les agradece por la atención. Así que muchas gracias y hasta luego.